Llamamos al hermano Jaime Arroyave para la explicación de la parashá Kavod. Los niños, por favor, pueden dirigirse a su salón de escuela sabática. Los profesores, por favor, gracias. Shabbat Shalom, amada congregación, que el Señor Yeshua HaMashiach nos bendiga grande y abundantemente en este precioso Shabbat. Para el día de hoy entonces tenemos la parashá Vayera, la parashá número 4. Vamos a poner este tiempo en las manos del Eterno, vamos a darle gracias por su bendita Torah. Abacados, Padre Santo, te bendecimos en esta mañana. Te damos toda honra, toda gloria, porque tú eres digno, Señor, de todo loor, de toda exaltación. Gracias, Abba, por tu Hijo Yeshua, por la palabra viva, Señor, que podemos guardar, implantar en nuestro corazón, en el altar, Señor, que tú has puesto en el templo de cada uno de nosotros. Te bendecimos por esta bendita palabra que tú tienes para el día de hoy. Que tu palabra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Bendecimos, Señor, nuestra Keilah, bendecimos nuestras familias, nuestros pastores, todos los ministerios, Señor, los ponemos delante de tu presencia. Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, ¿cuántos estamos gozosos? Amén, ¿verdad? Bien, entonces esta parashá, Vayera, que traduce y se apareció y él apareció, como lo vimos, abarca desde Bereshit, Génesis 18:1 hasta el 22:24 y contiene pues algunos de los relatos más significativos y profundos de la palabra de Dios. Y en esta porción vemos la visita de los ángeles a Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y por último la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac, que en hebreo se conoce como la Akedah, el sacrificio de Isaac. Cuando hablemos de la Akedah estamos hablando del sacrificio de Isaac. Entonces, rápidamente los temas que abarca esta parashá es, como lo acabo de decir, Adonai se aparece o se le aparece a Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un pasaje en donde Abraham tiene un contacto con Abimelech, que era el rey de Gerar, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, el tratado de Abimelech y el sacrificio de Isaac. Algunos sucesos importantes dentro de estos temas podríamos nombrarlo, por ejemplo, la hospitalidad de Abraham al recibir la visita de los tres ángeles, que cuando leímos el primer versículo decía que Adonai se le apareció a Abraham, y luego en el verso 2 dice que he aquí tres varones. Posiblemente estos tres varones son uno solo, o de estos tres uno es Adonai y los otros dos son ángeles. Es como lo podemos interpretar, pero de que se le apareció el Eterno, se le apareció a Abraham allí, ¿no? Y vemos cómo hay una muestra de hospitalidad ejemplar, corriendo a atender a sus invitados con dedicación y humildad. Otro suceso importante fue cuando Moshe intercede por Sodoma y por Gomorra, ¿no? Intercede por estas ciudades mostrando el poder de la intercesión y la justicia de Elohim, que actúa con misericordia. También vemos la destrucción de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra, y cómo el Eterno juzga a estas ciudades por su extrema maldad,
salvando a Lot y a su familia. Aquí vemos el contraste entre la vida justa de Abraham y el mundo impío de Sodoma. Otro suceso interesante fue el nacimiento de Isaac, que está en Génesis 21, donde finalmente vemos el hijo de la promesa. Isaac nace de Sara y Abraham en cumplimiento de las promesas divinas. Y esto pues es testimonio de la fidelidad del Eterno y que nada para el Eterno es imposible. Y por último, la Akedah, que es el sacrificio de Isaac en Génesis 22, donde vemos la prueba final de la fe de Abraham, quien está dispuesto a sacrificar a su hijo, y esto, de alguna manera, para nosotros como creyentes anticipa una imagen profunda de entrega y obediencia al Eterno. Entonces podríamos decir que esta parashá, desde el punto de vista literal, como lo estamos hablando, relata los eventos claves en la vida de Abraham y su familia. Vemos su hospitalidad, su relación con el Eterno. Vemos el juicio de Sodoma, la promesa cumplida con el nacimiento de Isaac y la prueba suprema de su fe. Desde un punto de vista simbólico, esta parashá, al narrar la Akedah, el sacrificio de Isaac, de alguna manera tiene insinuaciones hacia el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por ejemplo, Isaac, como el hijo de la promesa, sube al monte Moriah cargando la leña, prefigurando a Yeshua cargando su propio madero en el mismo monte, también en el monte Moriah. Coincidencialmente, así es la palabra. Como aplicación de esta parashá, podríamos decir que Abraham es un modelo de intercesión y de justicia, cuestionando al Eterno sobre la destrucción de Sodoma. Este acto nos muestra que aunque el Eterno es justo, también escucha las súplicas de sus siervos. Esta parte nos enseña sobre la responsabilidad de interceder por los demás y siempre buscar el bien común. No sé si hay un ruido fuerte al pronunciar las palabras o está bien. ¿Está bien? Voy a alejarme un poquito. Por último, a manera de revelación, podríamos decir que el sacrificio de Isaac, esta Akedah, tiene un nivel de misterio profundo. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo tiene implicaciones espirituales. Aquí se revela el amor sacrificial del Eterno. Y esta historia es una sombra profética, como lo dije ahora, del sacrificio de Yeshua HaMashiach, el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. Ok, si nosotros miramos entonces una conexión de esta parashá con el Brit Hadashah y obviamente con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, podríamos decir que el sacrificio de Isaac es una de las prefiguraciones más claras de Yeshua en el Tanakh o en la Torá. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, el Eterno también entregó a su hijo unigénito Yeshua por la salvación de la humanidad. Yeshua, como Isaac, fue obediente hasta la muerte y su sacrificio fue aceptado en lugar de otros. En el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, Yeshua mismo hace referencia a Abraham. En Yohanan, en Juan capítulo 8, verso 56, dice la escritura: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto indica que Abraham tuvo una visión profética del Mesías y de su misión de redención. Además, el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 17 al 19, menciona que Abraham, al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, tenía fe en que Elohim podría levantarlo de entre los muertos. Esto es un paralelismo con la resurrección de Yeshua, y el cual fue verdaderamente levantado de los muertos. Como lo dice Romanos 9, 6 al 9, lo leímos ahora. No que la palabra de Elohim
haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos cómo desde Abraham la promesa de la bendición de redención empieza a llegar a nosotros a través de Yeshua HaMashiach. En Lucas capítulo 17, versos 28 al 30 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El juicio de Sodoma y de Gomorra se entiende como una representación del juicio venidero de Yeshua HaMashiach. Este juicio se menciona en el Nuevo Pacto en Mateo 24, también en el capítulo 17 de Lucas. La destrucción de estas ciudades advierte sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento, mientras que la salvación de Lot anticipa la redención que el Mesías ofrece a aquellos que escogen seguirlo, incluso cuando el juicio divino se despliega en el mundo. Porque es que, si bien es cierto que el Eterno no tendrá por inocente al culpable, como dice la Escritura, también tendrá misericordia del que realmente camine con él y sea justo. Algunas conclusiones, digamos, hasta lo que hemos leído de esta parashá, podemos hablar de la fe y la obediencia. Abraham muestra una fe sin reservas y una obediencia completa. Como seguidores de Yeshua, nosotros los creyentes estamos llamados a imitar esta fe que no cuestiona ni titubea, y especialmente en las pruebas, que es lo más difícil cuando uno está bajo pruebas, ¿no? También podemos hablar de la hospitalidad y la justicia. La hospitalidad de Abraham nos enseña a estar abiertos a las necesidades de los demás y a actuar con justicia. La oración intercesora de Abraham por Sodoma es un llamado a que nosotros también intercedamos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra sociedad, por nuestro país. También nos enseña esta parashá la confianza en las promesas del Eterno. El nacimiento de Isaac, que parecía imposible para Sara, nos recuerda que Elohim es fiel a sus promesas, aunque parezcan tardar o ser improbables. Y por último, el amor sacrificial, y no propiamente el amor sacrificial nuestro, sino el sacrificio de Isaac anticipa el sacrificio de Yeshua. Es el amor sacrificial, porque dice que tanto amó el Eterno al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es ese amor, porque el Eterno dice, porque no quiero sacrificios que hagan, sino que él ya lo hizo, ¿verdad? Pero es ese sacrificio que anticipa el sacrificio de Yeshua, quien se entregó para redimirnos. Así como Isaac fue obediente a su padre, estamos llamados a seguir a Yeshua en obediencia, confiando en su amor y su plan para cada uno de nosotros. Entonces, al reflexionar en la Parashá Vayera, en la porción de esta semana, el mensaje se centra en el poder de la fe, la obediencia y el amor. Y en el hecho de que el Eterno, a través de Yeshua, nos da un ejemplo perfecto de entrega total. Al concluir, recordemos que Abraham nos inspira a vivir vidas de fidelidad, y Yeshua, el cumplimiento de la promesa, nos guía hacia una relación transformadora con el Padre, es decir, a estar en una constante intimidad espiritual con el Padre. Vamos a analizar entonces estos capítulos de la Parashá Vayera, y en cada capítulo vamos
a retomar nuevamente la enseñanza de cada capítulo. Entonces recordemos que en el capítulo 18, la hospitalidad de Abraham y su intercesión por Sodoma. En este capítulo, 3 ángeles en forma de hombres visitan a Abraham mientras él está en el encinar de Manre, dice la escritura. Abraham corre a recibirlos y les ofrece hospitalidad con esmero. Uno de los ángeles le anuncia que Sara dará a luz un hijo, a lo que ella reacciona riéndose. Después el Eterno revela a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra debido a la maldad de sus habitantes, y Abraham intercede por las ciudades rogando al Eterno que las salve si encuentra al menos. Empezó con 50 y terminó como con 10 y al final no hubo ningún justo. Yohanan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo tiene mucho que ver con esta visita que el Eterno le hace a Abraham, porque si bien es cierto, el Eterno de una manera sobrenatural se hizo carne y vino a la presencia de Abraham, prefigura de alguna manera el hecho de que Yeshua HaMashiach, la palabra hecha carne, vino y habitó en medio nuestro. Entonces esta visita de Abraham es interpretada como una manifestación anticipada del Eterno en forma humana, lo cual es posible por su inminencia, que es la capacidad obviamente de revelarse al mundo. Y esta manifestación, como lo acabo de decir, prefigura la manifestación completa del Eterno en la persona de Yeshua, que es nuestra dabar, nuestra palabra viva, nuestra palabra hecha carne. La intención de Abraham representa la presencia de Adonai en la vida del hombre, una presencia que se hace completa y accesible en la persona de Yeshua. Y era que lo estábamos estudiando con los ancianos, y yo decía que esta actitud presta de Abraham a recibir al Eterno, que corrió a atenderlos, a darles la hospitalidad, es la que cada uno de nosotros como creyentes debe asumir cuando se encuentra con el Eterno, porque de alguna manera cuando venimos acá y nos sentamos y nos abren la Torá, nos abren la Biblia, nos abren la palabra del Eterno, ya desde ese momento el Eterno nos está hablando. Entonces esa actitud de Abraham debemos asumirla nosotros, ¿no? Con humildad, con anhelo, con esa hospitalidad de recibirlo, con esas ganas de atenderlo, de ponerle cuidado, sea quien sea que esté parado acá. Mientras se esté hablando con la palabra del Eterno, estamos recibiendo la visita del Eterno. Cuando en nuestras casas, en nuestra intimidad abrimos la Escritura, estamos en su presencia siempre. Esa es la actitud que nosotros como creyentes debemos asumir. En cuanto a la hospitalidad y el servicio, Abraham muestra un modelo de servicio y hospitalidad recibiendo a los ángeles con humildad y generosidad. Esto nos enseña la importancia de estar atentos a las necesidades de los demás, mostrando amor y compasión. Y es que curiosamente este primer capítulo de la Parashá, que habla de la hospitalidad, el amor y la compasión, porque fue como la actitud con la que Abraham recibió a estos visitantes, nada más ni menos que al Eterno. Ahora vamos a ver cómo, cuando toquemos la parte de Sodoma y Gomorra, me llamaba mucho la atención que uno de primerazo cree que el peor pecado de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad y la violencia, pero leímos acá al profeta Ezequiel y nos hablaba de la soberbia, la ociosidad, la abundancia de pan y la falta de compasión. Entonces vamos a ver esos puntos importantes, ¿no? Que de alguna manera se relacionan con lo que estamos diciendo. Como lo dice en el Nuevo Pacto, el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí me llama la atención de Segunda de Reyes, creo que es ahí una historia
de una mujer que vivía con su esposo y pasaba siempre un profeta y pues ella lo llamaba para que viniera y comiera, ¿no? Y así se volvió costumbre hasta que al final le dijo al esposo que le construyeran una habitación para que cuando el hombre fuera a esta ciudad se hospedara allí. Y sí, la verdad pues fue de bendición para ella porque ella no podía tener hijos y el esposo era ya bastante anciano, no muy anciano, era bastante anciano, y a través del profeta el Eterno le dio o le concedió ese privilegio de tener un hijo. Y la historia sigue, ¿no? Pero para traerlo al momento. En cuanto a la intercesión y la justicia, la intercesión de Abraham por Sodoma es una lección de empatía y de oración en favor de los demás. Nos recuerda que debemos orar por el bienestar y la salvación de nuestras comunidades, incluso cuando enfrentan dificultades o viven en pecado. En cuanto a la confianza, a las promesas del Eterno, podemos decir que aunque la noticia de que Sara tendría un hijo y que parece increíble para ambos por ser de edad avanzada, Elohim cumple su promesa enseñándonos que nada es imposible para él. En el capítulo 19 se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot. A manera de resumen podríamos decir que 2 ángeles llegan a Sodoma. Me llama la atención porque miren, cuando dice la escritura en el capítulo 1 que se le apareció el Eterno, habían 3 varones. Luego cuando en el mismo capítulo, creo que es en el verso 16, dice que salieron hacia Sodoma, dice que los varones iban con Abraham. Pero cuando empieza el capítulo 19 a hablar de la destrucción, dice que llegaron solo 2. ¿Se han leído? Dice, 2 ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot. Pero lo interesante es que aquí dice que de los 3 llegaron 2 ángeles. No, en la parte anterior nunca dijeron que eran ángeles. 3 varones, siempre se decían 3 varones y que luego estos varones iban con Abraham y que cuando llegaron a Sodoma iban 2 ángeles. Entonces posiblemente uno era el Eterno y el otro eran 2 ángeles, ¿verdad? Dos ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot, quien como Abraham les ofrece hospitalidad. Los hombres de la ciudad intentan agredir a los ángeles mostrando la profunda depravación en Sodoma. Los ángeles advierten a Lot que deben huir, pues Elohim destruirá la ciudad. Y Lot y sus hijas logran escapar, mientras que la esposa de Lot, al desobedecer y mirar hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Sodoma y Gomorra son destruidas con fuego y azufre. Y es que el Eterno a través de los ángeles ya les había dicho, no miren para atrás. Y cuando miramos esta situación podemos decir, o ella anhelaba algo de su pasado, o simplemente desobedeció. Simplemente la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Entonces hay que, cuando el Eterno dice algo, pues no lo averigüemos. Yo a veces no averiguo cosas, ¿sí? A veces cuando yo siento el peligro, yo no me quedo a averiguarlo, yo huyo, ¿sí? Entonces ahí como que ella se equivocó, sea por lo que fuere, desobedeció. Segunda de Pedro, míreme esto, 2, del 6 al 22. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Este pasaje es un poquito larguito, pero con una profundidad que yo creo que pocas veces lo leemos. Y voy a pedirles el favor que me acompañen mientras yo lo voy leyendo. Segunda de Pedro, verso 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra el Eterno, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Yeshua HaMashiach. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y sigue hablando de este tipo de personas. Dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Que el Eterno nos guarde. Entonces es una palabra que nos llama a reflexionar realmente, ¿no? Sobre lo que sucedía allí en estas ciudades. Debemos tener obediencia y discernimiento. Miren, Lot y su familia reciben una advertencia clara de obedecer sin mirar atrás, y la esposa de Lot, al desobedecer, se convierte en un símbolo de las consecuencias de aferrarse al pasado en lugar de confiar en el futuro que Elohim tiene preparado para ellos. La moral y la justicia divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra muestra que Elohim es paciente pero también justo. Las ciudades eran un símbolo de maldad extrema y su destrucción ilustra que Elohim no tolera la injusticia, nos llama a vivir en integridad, alejándonos de caminos que nos apartan de Él. Por último, podemos hablar de la influencia de nuestro entorno. Fíjense, Lot, aunque justo, vivía en una ciudad impía. Esto nos enseña a ser cautelosos con los ambientes y personas que influyen en nuestra vida y a no dejarnos llevar por las costumbres que nos apartan de los principios divinos. Por último tenemos el capítulo 21, el nacimiento de Isaac. El 22 es el último, perdón, en el 21 el nacimiento de Isaac y la expulsión de Ismael. Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Al crecer Ismael, el hijo de Abraham, con Agar, se burla de Isaac, lo que provoca que Sara pida a Abraham que expulse a Agar e Ismael. Y aunque esto entristece a Abraham, Elohim les asegura que cuidará de Ismael y de su descendencia, y finalmente Agar e Ismael parten y Elohim cuida de ellos en el desierto. Y en cuanto al sacrificio de Isaac, ya por último tema, la aquedad, Elohim pide a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah, poniendo a prueba su fe. Abraham obedece y se dispone a sacrificar a su hijo, pero un ángel lo detiene y le muestra un carnero como sustituto. Elohim bendice a Abraham y confirma su pacto con él por su obediencia.
Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces acá volvemos a ver fe y obediencia, la provisión de Elohim cuando detuvo a través del ángel que sacrificara al muchacho, pero proveyó un cordero, ¿no? Y la entrega de lo más preciado, que es pues obviamente un hijo. Entonces, cada capítulo de esta parashá nos enseña principios de fe, de obediencia, de justicia y de amor hacia el Eterno. Abraham, como el primer patriarca, establece un modelo de vida en comunión con el Eterno, guiado por la fe y la justicia. En Yeshua HaMashiach vemos el cumplimiento de las promesas divinas que iniciaron con Abraham, y a través de él somos llamados a vivir una vida de obediencia y de amor. Esta parashá entonces nos debe inspirar en nuestra fe, en nuestra relación constante con el Eterno, recordándonos que somos llamados a una vida en comunión y fidelidad a su palabra, aún en tiempos difíciles e inciertos. Vamos a entrar un poquito entonces, para ya ir terminando la enseñanza. Vamos a centrarnos en Ezequiel capítulo 16, donde hablaba lo que justamente les decía ahora sobre Sodoma. En el capítulo 16, Elohim usa la ciudad de Jerusalén como un símbolo, comparándola con Sodoma, para mostrar cómo los pecados de soberbia, de abundancia de alimento y ocio llevaron a la decadencia y destrucción de Sodoma, y amenazan con hacer lo mismo en Israel. Este capítulo, especialmente en los versos 48 al 50, revela cómo el Eterno juzga las conductas de las naciones y el impacto de ciertos pecados, no solo en términos de actos de inmoralidad evidentes, sino también en actitudes internas de arrogancia y desprecio por los más necesitados. Vemos lo que estos pecados de ocio y soberbia significan desde una perspectiva bíblica. Vamos a recordar entonces el pasaje de Ezequiel capítulo 16, verso 49 y 50. Dice la escritura: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le dice a quién: a Jerusalén. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Por algún lado dice algo de inmoralidad? Ahí no está hablando nada de eso, seguro sí, porque esto es lo que conlleva a lo otro. Cuando yo tengo abundancia de comida, cuando yo quiero malgastar mi tiempo en placeres que lo que me dan es satisfacción a mi carne, pues voy a terminar en ese tipo de pecados de inmoralidad. Entonces, aquí el Eterno describe 4 pecados principales de Sodoma. El primero, la soberbia, un orgullo excesivo y autosuficiente, una actitud arrogante en la cual una persona o ciudad se considera superior y autosuficiente, despreciando a otros. Segundo, la saciedad de pan, tener abundancia de recursos, pero usarlos solo para beneficio propio, sin considerar las necesidades de los demás. Tercero, el ocio, vivir en comodidad sin actividad productiva o esfuerzo, una vida de distracción y complacencia personal. Posiblemente si nos preguntan qué es ocio, a veces no hacer nada,
Uno piensa, ¿qué es el ocioso? El que no hace nada, pero ocio tiene que ver más con aquella actividad dedicada a generar placer al alma. Y cuando hablamos del alma, hablamos de la carne, ¿cierto? Hoy en día sí que tenemos ese tipo de cosas a nuestro alcance, ¿verdad? Y estábamos estudiando y pues conocí que la palabra negocio es la negación del ocio, ¿no? Pablito nos explicaba que el ocio, pues obviamente ya sabemos lo que acabo de explicar, pero la palabra negocio viene justamente de esa negación del ocio, porque el que está en un negocio está ocupado en algo productivo, haciendo cosas buenas, ¿verdad? Entonces me pareció interesante. Y cuarto, desprecio por el necesitado, la falta de compasión y ayuda para los pobres y necesitados. O sea, en esas 4 cositas vemos un desastre fatal al final de cada ser humano que se dedique a esas cosas. Obviamente no va a tener un buen fin. Entonces miren, a través del profeta Ezequiel, el Eterno nos muestra estos pecados internos que son los que realmente llevan a la perdición de Sodoma. Su desprecio hacia el Eterno y hacia los necesitados revela una sociedad totalmente centrada en sí misma. Sodoma no solo falló en hacer lo correcto, sino que activamente rechazó la compasión y la justicia. Vamos a profundizar un poquito en 2 temas, el ocio y la soberbia. En la Biblia, la palabra de Dios, el ocio no es simplemente el tiempo libre, sino un estado de inactividad intencionada que lleva a la apatía, la pereza y el desinterés en el servicio al Eterno y al prójimo, por supuesto. En Proverbios capítulo 19, verso 15 se dice que la pereza hace caer en un profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Esto muestra que el ocio, entendido como pereza, es una trampa que lleva a la decadencia espiritual y material. Los riesgos del ocio, miren qué interesante esto. El ocio en Sodoma llevó a sus habitantes a vivir solo para ellos mismos, disfrutando de sus comodidades sin una preocupación activa por el bienestar ajeno. Cuando las personas tienen más de lo que necesitan y nada que los motive a actuar o dar, pueden caer en conductas egoístas e incluso destructivas. El ocio en la palabra de Dios es visto como un terreno fértil, escuchen bien, para el pecado, ya que el tiempo no aprovechado en obras buenas se convierte en espacio para la tentación y los deseos de la carne. Proverbios 16, 27. Y es que, oye, ¿y usted qué está haciendo? No, acá viendo TikTok, haciéndole al TikTok, ¿no? Y a veces dicen que es mejor hacer contenido que verlo. Llamado a la acción. La palabra de Dios llama a un equilibrio entre descanso y trabajo. En Colosenses capítulo 3, verso 23, Pablo anima a trabajar de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor. Esto implica que cada acción debe tener propósitos y dirección hacia lo que agrada al Eterno. En la práctica, el descanso es necesario, pero el ocio excesivo y la pereza nos alejan de nuestras responsabilidades como hijos del Eterno y siervos de los demás. Vamos a hablar un poquito de la soberbia. La soberbia es el orgullo excesivo, una actitud de autosuficiencia que lleva al desprecio de otros y muchas veces de Elohim mismo. La soberbia bíblicamente es un rechazo a la dependencia del Eterno, un rechazo a reconocerlo como el creador y sustentador. En el libro de Proverbios 16, 18 se advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída
la altivez de espíritu, indicando que la soberbia es una de las causas primordiales de la ruina. Algunos ejemplos de soberbia en la escritura, pues Sodoma encarna esta actitud, como lo acabamos de decir. Al vivir en una ciudad próspera, sus habitantes comenzaron a pensar que sus bendiciones y bienestar eran fruto de su propio poder, porque cuando hay tanta abundancia, el hombre puede decir, esto me lo he ganado yo. Se llenaron de orgullo despreciando a otros y se volvieron autosuficientes en su opulencia. La soberbia también puede llevar a la insensibilidad, como se ve en Ezequiel 16, donde los sodomitas dejaron de lado la compasión hacia los necesitados. Y esto sí nos hace también reflexionar de qué manera yo tengo compasión hacia los demás y cómo esa compasión la puedo solucionar con una buena actitud, ¿no? Hacia obviamente primero los hermanos, pero también hacia los demás afuera. La soberbia versus la humildad. Podríamos decir que las escrituras señalan la humildad como el antídoto contra la soberbia. En Miqueas, capítulo 6, verso 8, se resume el deseo del Eterno de hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Elohim. Como dice el verso, dice, ¿qué pide Elohim de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde, ¿verdad? Esto es opuesto a la soberbia de Sodoma, que en lugar de humillarse y servir, se exaltaba. La soberbia endurece el corazón y lleva a la autoidolatría. Porque como pecado de idolatría es el orgullo. ¿Cómo dice el verso? ¿Sí? Correcto. ¿Y el orgullo cómo? Pecado de idolatría. La soberbia endurece el corazón y lleva a la autoidolatría. La humildad nos recuerda nuestra dependencia del Eterno y nos abre a servir y cuidar de otros. Entonces este capítulo 16 de Ezequiel nos muestra los pecados de Sodoma, que no eran solo sexuales o de violencia, como lo dije ahora rato, como suele pensarse, sino también de ociosidad y soberbia, que desencadenaron en su falta de compasión. Estos pecados existen hoy en la sociedad moderna, donde la abundancia de bienes y la falta de propósito pueden llevarnos a vivir con una autosuficiencia peligrosa y a ignorar las necesidades de otros. Entonces estamos invitados a evitar el ocio improductivo que nos pueden desviar del camino de compasión y el servicio. Estamos invitados a guardarnos de la soberbia, ¿no? Permitir que la humildad y el servicio estén en la vida de cada uno de nosotros y ayudar al necesitado. Finalmente, podemos decir que Ezequiel 16 nos desafía a ser conscientes de cómo usamos nuestro tiempo, de cómo canalizamos nuestros recursos y cómo administramos nuestras actitudes. Si somos fieles en vivir con humildad y compasión, evitaremos el destino de Sodoma y honraremos al Eterno en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra. Abba, te bendecimos en esta mañana una vez más. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a aumentar nuestra fe, Señor, a no cuestionarte, Abba, y a saber que lo que es imposible para nosotros, para ti, todo es posible. Abba, que no perdamos el tiempo, que lo invirtamos, Señor, en el estudio de tu palabra, en el predicar tu palabra, Señor, en estar en tu reino, en el lado de tu reino, Señor, sirviéndote como verdaderos siervos a ti, Yeshua HaMashiach, que eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que podamos, Abba, ser humildes como tú lo fuiste, como tú lo eres, Señor. Que podamos seguirte a ti, Yeshua,
podamos poner nuestros ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Te bendecimos en esta mañana, te damos muchísimas gracias por la vida de cada uno de nosotros, en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Toda rabá, Señor. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Así de pie, amada congregación, vamos a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país, implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país, desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Amén. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la sucá de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Shekinah. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre nosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre nosotros el amor fraternal, shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de nuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora somos, y nos bendiga tal como Él lo ha prometido. Que así sea su voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición arónica. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis: Llevarejeja Adonai Beishmereja. El Señor nos bendiga y nos guarde. Recibimos la bendición. Yaer Adonai Panab Eleja Vijneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros mucha misericordia. Recibimos la bendición. Yisa Adonai Panab Eleja Beyasem Leja Shalom. El Señor hace sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros Shalom. Amén. Recibo la bendición. El proyecto de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.
Pueden tomar asiento un momento, por favor. Ponemos de pie, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8 dice que hay una parte muy importante que siempre para mí es lo más importante, es que lo que decía Jaime en la prédica es que no es con nuestra fuerza, como dice ahí, ahorita lo vamos a leer, es con el poder de Dios, que es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Porque ahí estamos dando para el Señor. El Señor es el dueño de todo, ¿no? Y nosotros le damos a Él de lo que Él nos da. Dice Deuteronomio 8:11, dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, la saciedad, y edifiques buenas casas sin que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, o sea, la soberbia. Y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: es que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino más bien acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Levítico 27:30 dice: así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10-11 dice: trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3:9-10 dice: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Congregación, bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres el cetro sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido te damos. Podemos pasar y traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Para los que nos están viendo y los suscriptores, ahí abajo en el link está la cuenta donde deben hacer, pues, donde pueden hacer sus transferencias o consignaciones. Padre eterno, bendice, Señor, a todos, nuestra congregación mesiánica Chequiná, Señor, y a todos los diezmadores y ofrendadores alegres, bendito Rey, Señor. Y bendícelos hasta que sobreabunde, Padre Santo, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Oh Adonai, Elohim nuestro, de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel,
Preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.